Acepta el reto. Usa Listerine por 21 días y siente 5 veces más poder de limpieza o te devolvemos tu dinero. Acepta el reto. Completa tu limpieza con Listerine. Nos atiende don Jorge García a esta hora. Tiene una historia que ustedes juzgarán. Don Jorge, buenos días. Don Julio, ¿cómo le va? Muy bien, ¿dónde está usted, Jorge? Estoy por aquí en Pereira. Estoy en un taller. ¿Un taller de qué? De mecánica. De mecánica. Sí, señor. ¿Usted conoce a un señor que se llama Aldemar Solano? Un periodista. Sí, señor. Él es un periodista, sí. Justamente ayer estuve hablando con él. Él me escribió el siguiente correo y dice lo siguiente. Pereirano preso con Mandela. Estuvo en la cárcel en Ciudad del Cabo, Suráfrica, al mismo tiempo que Mandela pagaba prisión a pocos kilómetros en Robben. No dormía tranquilo porque un africano se enamoró de él. Trabajó en los astilleros de Onassis en Grecia. Se volvió marinero huyendo de una brasileña 40 años mayor que él, con la que se casó y a la que le mató un gato, arrojándolo a un alcantarillado. A un acantilado, corrijo. Pisó alrededor de 80 países y en cada puerto un prostíbulo, inclusive en países musulmanes. Llámelo, se llama Jorge García. Don Jorge, ¿todo eso es cierto? Sí, señor, todo eso es muy cierto. Lo primero es, ¿por qué mató al gato? Porque el gato cogió la mala costumbre en ese hotel de la señora con que yo me casé, una señora de nombre Orlenka Méndez Esquirós. Me casé por tener más estadía en Brasil. Y la señora tenía, y ese gato, en ese hotel vivíamos por ahí 80 personas, entre argentinos y chilenos del éxodo de Augusto Pinochet. Dormíamos ahí y en un solo salón, y el gato se enamoró y comenzó a hacer sus necesidades en la cama, únicamente en la cama donde yo dormía. Entonces tomé la decisión de atrapar el gato y logré atraparlo y lo lancé desde un acantilado de más de 100 metros. Eso fue en Recife, Pernambuco, en Brasil. ¿Por qué terminó usted preso en Robben, en Sudáfrica? Porque nosotros nos fuimos de polizones, eran 3 argentinos, 2 argentinos, 3 chilenos y 3 colombianos. Coincidencialmente cogimos el buque de bandera griega de Timonos, lo abordamos ahí en Recife, Brasil, y entonces el cocinero del barco, porque en esas tripulaciones griegas hay mucho racismo, el cocinero del barco se enamoró entre comillas del negro de Buenaventura que es colombiano, y lo trataba muy mal. Entonces nosotros lo contuvimos varias veces para que no fuera a atentar contra ese tripulante de ese barco. Imagínense atentar en un barco contra un tripulante de la misma nacionalidad. Entonces estábamos a 3 días de llegar a Ciudad del Cabo, del barco atracar en Ciudad del Cabo, porque el navío iba para Irak. Habíamos cargado melaza en Brasil. Entonces el negro no aguantó más y atentó contra la vida del cocinero griego. Entonces, en vista de eso, el capitán o el primer oficial del barco tomó la decisión de detenernos a todos y poner un SOS a la capitanía del puerto, que un comando terrorista se iba a apoderar del barco, siendo mentira, porque el único móvil de eso era el problema de racismo del griego y el moreno de Buenaventura. Entonces nos detuvieron a todos en ese barco, y como el puerto más cercano era Ciudad del Cabo,
allí llegamos y eso parecía la llegada de un presidente de Estados Unidos a un país terrorista. Había un dispositivo de seguridad muy grande. Entonces habían cámaras de televisión de todo el mundo porque fuimos declarados como terroristas, siendo una completa mentira. Entonces, en Ciudad del Cabo nos bajaron con unas medidas de seguridad impresionantes, que yo las comparo con la llegada de un presidente americano a un país de esos. Bueno, nos detuvieron y nos llevaron a esa cárcel a esa cárcel de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo. Allí estaba Nelson Mandela. Yo no logré verlo ni tener ningún contacto con él. Pues era imposible tener contacto con un preso de ese nivel. Entonces ahí nos tuvieron presos unos días. Estuvimos con unos polizones también de Taiwán. Habían sido detenidos en Ciudad del Cabo. Y nos pusieron en un salón muy cerca a la parte donde estaba Nelson Mandela. Bueno, en todo caso, esa publicación salió, había periodismo de todo el mundo. Cuando eso existía, el noticiero de Hernán Castrillón, el noticiero suramericano. Y en ese noticiero se publicó esa noticia. Y el New York Times y el Washington Post. Yo tuve en las manos el periódico. En la portada estábamos los 8 supuestos terroristas. Y eso fue entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre del año 76. Bueno, y allí nos hicieron lo que tenían que hacernos. Yo conozco muy poco de leyes y de cosas. Allí tenían que hacer lo que tenía que hacer el gobierno sudafricano. Y de ahí nos deportaron a Brasil, a Río de Janeiro. Allá llegamos. Y en Río de Janeiro nos trataron muy mal las autoridades de migración de Brasil. Entonces el embajador de ese tiempo estaba muy pendiente de la llegada de nosotros porque era semejante noticia. A nosotros no pudieron comprobarnos nada porque eso era una total mentira. Ese era un problema solamente de racismo y de entre 2 personas. Entonces el embajador de ese tiempo habló con las autoridades de Brasil y ya nos dieron mejor trato. Entonces de ahí amanecimos en la cárcel de Río de Janeiro. Y después de eso al otro día nos deportaron, que eso fue un 1 de noviembre. Ya nos deportaron a Bogotá. La historia anterior tiene muchas cosas que contar. No sé si aquí alcanza el tiempo para eso, pero la historia es muy larga. Sí. Don Julio. Marinero, ¿cuándo regresa usted a Colombia y ya se instala y pues conduce su vida como mecánico en este taller? Yo llegué el 1 de noviembre del año del 76 y ya retomé mi vida como conductor de vehículos pesados. Tuve que coger esa vida porque no tuve más remedio que tomar, porque ya con ese antecedente a nivel mundial ya en ninguna empresa naviera me daban trabajo. Marinero, ¿usted cuántos años tiene? 75. Todo esto entonces que usted nos cuenta pasó antes del 76. Antes del 76, sí señor. ¿Y por qué nunca se supo? Pues no sé por qué. Esto que estoy contándole es por intermedio de un señor, don Adrián, dueño de la librería Roma en Pereira, que yo tuve negocios con él. Y en esas charlas y tertulias que hacíamos, yo le conté parte de mi vida. Y él como es una persona más versada en todas esas cosas, se comunicó con las personas que verdaderamente les interesaba el tema. Y de aquí me imagino que va a salir un libro. Sí, señor, este señor está escribiendo la historia y están haciendo
están escribiendo un libro, sí señor. ¿Cómo se quitó usted la presión de ese africano que se enamoró en la cárcel? La presión era que ese africano, como él era de la región, entonces él estaba en un patio aparte. Pero él desde que entramos en Fila India, todos los de ese problema, él comenzó a coquetearme y yo tuve mucho miedo, porque era yo por lo menos no estoy enseñado que un hombre le coquetee. Entonces comenzó a coquetearme y una cadena de oro que yo tenía, él se quería apoderar de ella. Y bueno, nos tenían muy aparte de los presos comunes y corrientes de la cárcel de Ciudad del Cabo. Allí habíamos unas 15 personas, los latinos que estábamos por el delito que le digo que nos estaban inculpando, y unos taiwaneses que venían como polizones de Las Palmas, España. Entonces ahí nos subieron a los presos internacionales, sí señor. Usted estuvo en 80 países. 80 países. Eso quiere decir, de acuerdo a mi colega Aldemar Solano, que usted visitó en cada país un burdel. Un burdel, porque esa es la vida alegre de todo marinero. En todo puerto tiene, no llamémosle un amor, pero sí una vida loca. Era una vida muy loca. La vida de los marineros, sobre todo de cubierta, el marinero raso, es una vida muy loca, porque se llega a todo puerto y en todo puerto se llega a loquear con las mujeres, las mujeres internacionales que están en los trocaderos, en los puertos. Don Jorge, estaremos atentos al libro. Muchas gracias por atendernos. Sí, señor, fue con el mayor de los gustos, don Julio. Que tenga un buen día. Muy amable.